Bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos estrenando mes, el mes de junio. Particularmente a mí este mes me encanta. Hoy es 1 de junio, así que muy buenas vibras para todas las personas que nos están viendo, que este mes sea lleno de bendiciones. Vamos a hablar este día del cáncer cerebral y les comento que el mes está dedicado a la sensibilización sobre los tumores cerebrales que afectan a cualquier persona sin importar la raza o edad, pero especialmente a niños y adultos mayores. En la actualidad, la mayoría de la población desconoce la magnitud y gravedad de esta enfermedad y con esta conmemoración se busca sensibilizar, informar y prevenir a las personas dentro de la comunidad de forma que ayuden a los médicos con un diagnóstico temprano que permita salvar sus vidas. La Secretaría de la OMS y sus delegados aprobaron un conjunto de medidas para mejorar y ampliar el acceso a la prevención del cáncer, el diagnóstico temprano y el tratamiento pronto y accesible, además de los cuidados paliativos. Además, destacaron la necesidad de intensificar la prevención y el control de esta enfermedad por tratarse de un elemento esencial para lograr las metas mundiales encaminadas a reducir la carga de enfermedades. El cáncer es la segunda causa de muerte a escala mundial. Alrededor del 70% de las defunciones por cáncer se registran en los países de ingresos medios y bajos, y la tasa de mortalidad aumenta rápidamente en estos entornos. Bueno, entonces el mes dedicado al cáncer cerebral, vamos a hablar este día de esta patología muy importante que todos conozcamos. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Un tumor cerebral es un crecimiento de células anormales en el tejido del cerebro. Estos pueden ser benignos o malignos, es decir, con células cancerígenas que crecen muy rápido. Algunos son primarios, o sea que comienzan en el cerebro. Otros son metastásicos, eso significa que comenzaron en alguna otra parte del cuerpo y llegaron al cerebro. En la actualidad se desconocen las causas que originan el cáncer cerebral. Sin embargo, existen determinados factores de riesgo que predisponen a sufrir la enfermedad, como la genética, los traumatismos, la exposición a la radiación y otras sustancias químicas a las que las personas se exponen en el medio ambiente. Los síntomas de este tipo de tumores aparecen de forma brusca y rápida. Además, varían en función de la zona a las que afecte. Usualmente se manifiestan como crisis epilépticas, falta de concentración y lentitud de pensamiento, acompañado de cambios de carácter, alteraciones del lenguaje o del movimiento y dolores de cabeza o vómitos. Muchas veces las personas no le prestan atención a las señales de alerta que el cuerpo presenta ante este problema. Para conocer más del cáncer cerebral en conmemoración del mes dedicado al mismo, quédese en sintonía de Salud TV. Con nuestros especialistas estaremos hablando sobre este tema. Acompáñenos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, la doctora Claudia Valencia de Mena, quien es neuróloga pediatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy agradecida por la invitación y poder llevar alguna información de ayuda a su teleaudiencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida al doctor Víctor Caseros, quien es oncólogo radioterapeuta. ¿Qué tal, doctor Caseros? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y un saludo a nuestros amigos en sus casas. Con todo placer darles información sobre el cáncer y la manera de diagnosticarlo, tratarlo, para que podamos todos vencer esta enfermedad. Bueno, y gracias también por aceptar la invitación. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro amigo neurocirujano, el doctor Mario Minervini. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Elisa. Siempre es un gusto acompañarlos y poder compartir un poquito de información con los televidentes para que se vayan empapando de este tema y para que tengan algunas consideraciones con respecto a síntomas que pudiera presentar ya ellos o algún familiar, y vamos a poder intentar orientar y compartir las experiencias que tenemos.
Bueno, yo creo que en definitiva el cáncer es una palabra que nos asusta, la palabra tumor da terror a la vez y mucho más cuando se trata de niños, tanto en niños y en adultos es una historia terrible, pero cuando hablamos de niños obviamente causa mucho más temor. Doctora, hablemos un poco de qué tan frecuente es el cáncer en los niños y cuáles son los tipos de cáncer. Bueno, en la edad pediátrica, y esto es importante tomarlo en cuenta, los tumores cerebrales, el cáncer cerebral es el segundo cáncer más frecuente en la edad pediátrica, el tumor sólido más frecuente, porque el primer lugar lo ocupan las leucemias, es un cáncer líquido, es un cáncer de la sangre. Entonces, tiene mucha importancia por la frecuencia con la que se presenta. Dentro de los estudios no tenemos como todavía una estadística tan precisa, ¿verdad? Pero lo que más hemos logrado nosotros observar en el hospital donde yo trabajo, son los tumores que se generan en el área posterior del cerebro, ¿verdad? Nosotros le denominamos son tumores de fosa posterior, ¿verdad? Histológicamente, cuando logran clasificarse, logran estudiarse después de que los colegas neurocirujanos hacen biopsia, lo logramos determinar. A la cabeza son los meduloblastomas los que más se observan en la edad pediátrica. Por lo tanto, tenemos el cáncer, dijéramos líquido, porque es cáncer de sangre, la leucemia, es el primer lugar de cáncer en la edad pediátrica. En la edad pediátrica. Y el sólido más frecuente es el cáncer cerebral. Es correcto. Las edades, doctora, las edades en que se presenta con mayor frecuencia o en que se diagnostican con mayor frecuencia. Bueno, pueden presentar a cualquiera, pero las edades escolares y preescolares es ahí donde más se ha observado, donde también pueden hacerse los diagnósticos más oportunos, ¿verdad? Y ahí donde las manifestaciones clínicas son más floridas. ¿Tendrá algo que ver probablemente con el hecho de que durante la edad escolar es como más factible que los maestros puedan determinar si el niño tiene problemas con la vista, con la auditiva, con la atención? ¿Será? Claro, y no olvidar que no necesariamente, bueno, las manifestaciones en general son bien polimorfas, ¿verdad? No hay una manifestación clínica, patognomónica o definida o precisa, ¿verdad? Que nos pueda decir cuál es el rol del maestro. Bueno, porque uno de los síntomas podría ser alteraciones conductuales. Es decir, un niño, por ejemplo, que fue un niño respetuoso, que ponía atención en clase, que terminaba sus tareas, su trabajo, en un 80% de repente llega un día y lo empiezan a observar agresivo con sus compañeros, falta el respeto, está inquieto, se levanta, es decir, una conducta que no era la que solía observarse en ese niño. Ese podría ser uno de los síntomas iniciales, ¿verdad? De que puede haber una patología cerebral y para el caso que nos tiene aquí conversando, un cáncer cerebral. Muy bien. Por ejemplo. Hablemos, Mario, de los adultos. ¿En qué edades son más frecuentes el cáncer cerebral en los adultos? Esto varía un poco dependiendo del tipo de tumor al que nos estemos enfrentando. Usualmente puede ser pacientes que andan entre la segunda y la quinta década de la vida. Aquí hay que tomar en cuenta varios factores. En los adultos nosotros deberíamos estar viendo más tumores que no son primarios del cerebro, es decir, deberíamos estar viendo más tumores que no son originados en el cerebro, sino que vienen de otros sitios. En los adultos deberíamos estar viendo más metástasis cerebrales, sería la lesión más frecuente que deberíamos encontrar. Sin embargo, en la experiencia y en la búsqueda de estos pacientes no lo estamos encontrando, probablemente haya una falta de screening o nos está faltando buscar a esos pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer de pulmón, un cáncer de ovario, un cáncer de mama, escrinear, es decir, buscar un poco más a ver si este paciente, que ya tenemos una patología de base, que ya encontramos una enfermedad de base, tiene una metástasis cerebral. Entre los 20 y los 50 años son las etapas más frecuentes en los pacientes adultos, pero esto va a variar también dependiendo del tipo del tumor al que nos estemos enfrentando. Si es un meningioma, puede ser en etapas más tempranas. Si es una lesión de alto grado, una lesión agresiva que se llama glioblastoma multiforme, usualmente la encontramos en pacientes de 45 años en adelante, aunque tenemos pacientes muy jóvenes con glioblastomas multiformes. Entonces va a depender un poquito del tipo de lesión o de la patología o del tipo de tumor al cual nos estamos enfrentando.
Por lo tanto, puede estar presente Desde la segunda hasta la quinta, sexta década hasta de la la vida. quinta, sexta década de la vida. No hay una edad como para decir es más frecuente en tales edades porque va a depender del tipo de tumor que eso tenga. Hablemos un poco en general antes de entrar en los detalles de los tipos de cáncer y de sus diagnósticos. El pronóstico, doctor Caseros, el pronóstico de estos pacientes siempre dependerá, me imagino, de qué tan temprano se inicie el tratamiento. En principio podemos decir que el momento del diagnóstico y la velocidad con que se haga justamente es un factor pronóstico importante. También la edad es un factor pronóstico importante, sobre todo si los pacientes son mayores de 70 años o tienen un estado general deteriorado, son los pacientes que tienen un peor pronóstico, dependiendo del tipo de tumor. Y el último factor pronóstico más importante también es el porcentaje de resección, sobre todo en tumores malignos, agresivos, en la medida que una cirugía es más completa, es decir, el porcentaje de tumor abandonado es menor, el pronóstico de ese paciente es comparativamente mejor que en un paciente en donde solamente se hace biopsia o donde la cirugía es incompleta. Esto varía del diagnóstico, es una realidad para unos tumores más que para otros. Decía yo, los tumores malignos agresivos, el glioblastoma multiforme, digamos, es el tumor más frecuente en esta área y el que tiene un impacto más poderoso en estos factores pronósticos. El mensaje de esta sección en que estamos analizando es que para encontrar las cosas hay que buscarlas. Ya el doctor Minervini hablaba un poco de metástasis. Y en los pacientes que no se les busca las metástasis cerebrales, nunca se diagnosticarán. Igual si hay un paciente con molestias, cefalea crónica o molestias crónicas o de reciente aparición, hay que hacer los estudios adecuados para poder hacer un diagnóstico temprano. Eso es interesante, de verdad, doctor Caseros, porque el hecho cuando usted dice si no se busca, no se encuentra, pero también corremos el peligro, el riesgo de que la persona que está en casa, por ejemplo, se vuelva un tanto paranoica. Claro. Entonces, el hecho de volvernos, porque todos somos cancerofóbicos, esa es la verdad, nuestra población es cancerofóbica y siempre está pensando, no, pero a lo mejor no es nada, a lo mejor solo es migraña, o incluso consulta y consulta buscando y entonces recibe del otro lado, que sería el médico, el que no, ¿verdad? Solo es migraña y no avanza. Claro. No avanza un poco más en el estudio. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy, el cáncer cerebral. Estás viendo Salud TV. Bueno, es importante porque la cabeza es el cerebro y el cerebro es el órgano más importante que tenemos, entonces no hay que presionarlo, se presiona mucho con los problemas, con la agitación, entonces por eso no hay que aliviarlo. Porque es una enfermedad muy seria y entonces uno tiene que ir al médico en cualquier cosa, ir al médico. Puede ser un cáncer, como le dijera, algo así, un cáncer más o menos. Por un derrame, que es verdad, por un derrame que le caiga a uno. Pues fíjese de que se han dado casos de que mucho dolor de cabeza y veces a la gente le cae derrame, ¿verdad? O sea, tal vez por las aflicciones, preocupaciones, diversos problemas. Porque digamos que es prácticamente como un sensor al cuerpo de uno de que algo anda mal. Bueno, muchas veces puede ser algo crónico, ¿verdad? El hecho puede ser de migraña, dolores de cabeza. A veces lo dejamos desapercibido y a veces pues el mismo cuerpo nos está dando una pequeña señal, ¿verdad? Y fuera bueno acudir al médico no solamente cuando nos enfermamos, ¿verdad? Bueno, cuando la cabeza los duele es importante buscar a un médico para que lo recete alguna cosa. Muchas gracias a las personas que amablemente respondieron a nuestro sondeo. ¿Por qué prestarle atención a los dolores de cabeza? Porque definitivamente no es normal, pero comentaba yo antes de entrar a cámara que antes se decía dentro del gremio médico, bueno, los niños no tienen por qué dolerles la cabeza, pero esto no es cierto. Hablemos un poco, doctora, de los dolores de cabeza en los niños y en qué momento habría que sospechar que puede haber algo más. Bueno, muy interesante.
en el sentido de que muchas veces la mamá le externa a uno, bueno, le duele la cabeza solo cuando hace la tarea. Si no hace la tarea, si está en vacación, no hay dolor de cabeza, no hay síntomas, no hay molestia, el niño juega y el niño está muy bien. No hay mareos, no hay nada. Exacto, todo está perfecto, en fin, pero siempre esa es una valoración bastante subjetiva. Y siempre esos aspectos psicológicos, digamos, si hay algún grado de disfunción familiar y los niños están dando manifestaciones, por ejemplo, los dolores de cabeza, que son, digamos, son los síntomas más frecuentes, ¿verdad? Donde ellos empiezan a manifestar algún disgusto, alguna molestia, o los de estómago, pero para el caso, lo que nos tiene aquí es conversando sobre eso, siempre nosotros debemos de excluir otras patologías. Siempre esos niños se les debe de realizar, deben de tener una consulta oportuna y hacer un examen físico, un examen neurológico bien preciso, lo más preciso, para poder determinar si hay alguna anormalidad sutil, ¿verdad? Que no escapa a los ojos de los demás, de la familia, etcétera. Entonces nosotros podemos empezar a sospechar que algo está pasando. La otra situación es cuando esos dolores de cabeza se presentan en la noche. Ese no es un buen dolor de cabeza, digamos, bueno, ninguno es bueno, ¿verdad? Ninguno es bueno. Pero, por ejemplo, los que se presentan cuando el niño se durmió y va a despertar a sus papás y le duele la cabeza, eso no es bueno, bajo ningún punto de vista. No es que tenga miedo, no pasa eso, sino que esos son los niños que están más obligados a asistir lo más prontamente a una consulta, o aquel niño que durmió bien y se levantó con el dolor. Sí. Muchas veces estos niños se piensa que como ya se están arreglando para irse al colegio y ha tenido problemas con fulanito o han sido víctimas de acoso, y eso particularmente si lo he visto en mi consultorio, los niños les duele y ya no quieren ir al colegio. Son los niños víctimas de bullying realmente. Entonces, y se ha dado en contexto, muchas veces pasan esos síntomas. Sin embargo, como yo digo siempre, como se debe de considerar, deben de excluirse patologías cerebrales. Si todo está bien, pues obviamente vamos a investigar otros aspectos psicológicos que estén generando ese dolor, pero de primera instancia debe de consultarse, no debe de verse así que no quiere ir, que no quiere hacer la tarea, ¿me explico? Entonces, la consulta oportuna es lo más importante. La verdad es que yo siempre he pensado que con los niños, en general, ¿verdad? Con todo, pero con los niños es mejor ser exagerado y mejor que digan qué barbaridad, por un dolor de cabeza lo llevan a consultar y no quedarse pensando que ese dolor de cabeza es mentira, que es un invento del niño y que pues, pueda después aparecer con una patología seria, claro, ¿verdad? A ver, Mario, hablemos de cuáles son los síntomas que los adultos tienen que preocuparse. Usualmente lo que llama la atención en los adultos y la clínica normal o que usualmente acompaña a un dolor de cabeza son, para comenzar, las cefaleas, los dolores de cabeza. Usualmente el paciente dice, llega a la consulta, usualmente es el neurólogo, ¿no? Es el clínico el primero que ve a este paciente y llega con historia de que nunca ha tenido dolores de cabeza, jamás ha tenido dolores de cabeza y de repente comienza a presentar o experimentar dolores de cabeza en toda la cabeza, que se acompañan de náuseas, que se acompañan de vómitos, cuando él nunca ha tenido un patrón determinado de dolores de cabeza. Aparte de eso, hay que descartar que él tenga patologías como hipertensión arterial, que su presión no esté controlada y que por eso le esté doliendo la cabeza, o que tenga algún déficit visual y que necesite el uso de lentes o reacomodarse los lentes. Pero estos pacientes en los cuales hay un inicio de dolor de cabeza de novo, o sea, de primera vez, o que el patrón del dolor ha cambiado y que es completamente diferente a los dolores que él usualmente ha tenido, esos pacientes deben pasar consulta y usualmente debe realizárseles un estudio de imagen. El año pasado nosotros teníamos un paciente de 40 años que él llegó a la clínica diciendo, mire doctor, yo toda la vida he sido migrañoso, me han tratado, incluso me han dado tratamiento preventivo o tratamiento profiláctico para que no me duela, pero hay algo en este dolor de cabeza que es completamente diferente a lo que yo he experimentado antes. Efectivamente se le hizo un estudio de imagen y tenía un tumor cerebral, se le operó de tumor cerebral, estuvo en tratamiento con Víctor en el Centro Internacional de Cáncer, porque después era una lesión maligna que requirió de radioterapia, y
Ese paciente después volvió a su patrón normal de dolor de cabeza. Me dice, ahora me duele como me dolía antes, el dolor que yo he conocido toda la vida. Esos inicios recientes, esos cambios de patrón en el dolor de cabeza, el que el paciente refiera visión borrosa, visión doble, el que el paciente pierda fuerza en un brazo, en una pierna, el que el paciente convulsione, porque el paciente que convulsiona de primera vez, ese paciente que nunca ha convulsionado antes necesita un estudio de imagen. Probablemente tenga una lesión ocupante de espacio, sea tumoral, vascular o de cualquier otro tipo, que ha dado como síntoma una convulsión. Muchos pacientes se descubren que tienen tumores cerebrales porque presentaron una convulsión. Nosotros, y cuento casos específicos, tuvimos una paciente de 80 años, estaba ingresada por una trombosis en el miembro inferior, un coágulo le había ido a la pierna. El día que le iban a dar el alta, la paciente convulsionó. Ese día se le hace una tomografía y una resonancia y se descubre una lesión benigna, era un meningioma enorme, porque probablemente pasó muchos años ahí, pero hasta que no comprimió lo suficientemente el cerebro, no dio síntomas. Exacto. Lo único que ella decía, fíjense que yo tengo años de que ya no sentía los olores. Y era una lesión que es un meningioma en la base del cráneo que había erodado y que había prácticamente destrozado lo que son los nervios olfatorios. Entonces decía, a mí lo único que me llama la atención, pero como yo ya tenía 65 años, dije, bueno, ya me tocó perder, ya no huelo, ya no voy a oler. No huelo. Y sí, 15 años después, porque la operamos a los 80 años, se demostró que lo que tenía era una tumoración, pero había dado síntomas en algunas partes y en otras no, pero cuando ya la presión fue demasiada, tuvo esos síntomas. Entonces, cefaleas, convulsiones, cambios en el patrón de la cefalea, déficits neurológicos como visión borrosa, visión doble, pérdida de fuerza en una pierna, en un brazo, son signos que definitivamente nos tienen que obligar a pensar a que puede haber algo en el cerebro y que tengamos que hacer un estudio de imagen. Prácticamente cualquier cosa que afecte a los 5 sentidos del cuerpo, o sea, realmente cualquier trastorno auditivo extraño, cualquier cuestión de olores, mareos. La vista, mareos, eso es lo que hay que investigar siempre. Claro, de lo más sencillo a lo más complejo, no nos vamos a ir de un solo pensando todo es cáncer, ¿no? Exacto. Claro. Ahora bien, hablemos, Víctor, de los factores de riesgo. ¿Existen factores de riesgo y causas? Sí. Agregando un poco más a lo que mencionaba el doctor Minervini, en adultos un tema interesante es saberlo, es el cambio conductual. A veces personas que son muy tranquilas o de un carácter X, cambia su carácter completamente, quienes incluso llegan a tener palabras subidas de tonos o S en contextos que no tienen nada que ver con la conversación, y pequeños cambios tan sutiles como eso pueden traducir una lesión, como dice el doctor Minervini, ocupante de espacio. Y el mensaje con todo esto es que ante cualquier cosa que se salga de lo habitual y que no esté justificado, lo mejor es siempre buscar a un médico y que busquemos un diagnóstico. Hablando de los factores de riesgo, hay en los tumores cerebrales, sobre todo malignos, hay algunos factores que están relacionados a esto. Hay mucho que investigar, hay muchas cosas que no se sabe. Pero se sabe que pequeñas cantidades de exposición a radiación a lo largo de la vida pueden condicionar el aparecimiento de tumores cerebrales, sobre todo malignos. Exposición a factores del medio ambiente como arsénico, metales pesados o productos industriales, también en algún momento han sido vinculados con un aumento de la frecuencia de estas patologías. En este punto quiero yo tratar de difuminar un mito que desde hace mucho, el tema de los celulares, el tema de las antenas de radio, el tema de los cables de alta tensión. No quiero decir que estos no son factores de riesgo, lo que sí es que no han sido comprobados. Por el momento no hay ninguna evidencia que vincule ninguna de estas tres cosas que yo mencioné al aparecimiento de una lesión cerebral. Hay estudios que sí demuestran que, por ejemplo, los celulares de alta tecnología aumentan el consumo de oxígeno en el cerebro del lado donde normalmente se utiliza, pero eso es un cambio celular. No necesariamente esto va a traducir un cambio genético, que todo cáncer tiene que ver con un cambio genético por el uso del celular. Entonces, dentro de los factores de riesgo, esos, digamos, son los más importantes. Entonces, cuando hablábamos de la exposición a pequeñas cantidades de radiación, básicamente estamos hablando de la gente que trabaja en sitios radiación industrial o diagnóstico también. En los niños pequeños hay que ser muy juicioso para seleccionar un método de imagen para ser utilizado. De hecho, en los niños pequeños, rayos X es un tema que se debe cuidar muchísimo porque uno no sabe cuál es la carga genética de ese paciente pediátrico y qué tanto un pequeño estímulo como una dosis baja de radiación puede desencadenar un cambio genético
en las células. Siempre he dicho yo, cada vez que hablamos del tema, que el cáncer tiene dos componentes. El factor del medio ambiente, al que todos estamos expuestos, pero siempre cada persona que tiene un cáncer tiene un factor genético escondido en su DNA, que cuando recibe este o estos estímulos del medio ambiente sirven como disparador para desarrollar una enfermedad oncológica. En este caso, el cáncer cerebral o los tumores cerebrales malignos, que es el tema de lo que estamos hablando. Hablando un poco de tumores benignos, no hay factores de riesgo, hay algunos síndromes genéticos que están asociados a adenomas y otras cosas, pero la verdad es que en los tumores cerebrales hay mucho todavía por investigar. Muy bien. ¿Algún otro factor de riesgo en los niños, doctora, que debamos mencionar? Sí, nosotros debemos también de tomar en cuenta no solo los aspectos ya descritos, sino que también estados de inmunodeficiencias, ¿verdad? Que pueden ser genéticos o pueden ser adquiridos. Estar pendientes de eso, y hay algunas enfermedades, como por ejemplo los síndromes neurocutáneos, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis. Es decir, estos pacientes inicialmente tienen manifestaciones cutáneas, estigmas cutáneos. Y como médicos estamos obligados a pensar inicialmente en el cerebro, cómo está funcionando el cerebro. Obviamente para nosotros es un poquito más complicado porque los niños no siempre pueden decir que tienen una visión borrosa, por ejemplo, porque ven doble, si son niños pequeños que todavía no han desarrollado el lenguaje. Sin embargo, tenemos que ser muy acuciosos en todo el examen físico en general para determinar justamente estos factores de riesgo. Si tiene alguna mancha y estamos pensando en una facomatosis, como llamamos también, investigar todo su funcionamiento cerebral, si hay un déficit en su motricidad facial. La oculomotricidad es sumamente importante, realizar fondos de ojo y hacer un examen en realidad acucioso, pensar en esa posibilidad y poder profundizar mucho en los estudios de imagen de estos pacientes. Y usted mencionó un aspecto bien importante, debe ser un mensaje que debemos de llevar a todo al gremio, en eso de ser lo más racional posible para enviar estudios en los cuales tenga que el paciente ser sometido a grandes cantidades de radiación. El CT scan, por ejemplo, debemos de ser muy racionales, y a veces estamos revisando pacientes que hace 2 o 3 meses le hicieron uno y luego lo vuelven a repetir porque lo volvemos a repetir, y entonces eso debemos de ser muy racionales para su indicación. Muy bien. Bueno, quiero comentarles que en nuestro país se está impartiendo el curso de Medicina en Energía Atómica. Tenemos de visita al doctor Enrique Estrada Lobato, quien es de nacionalidad mexicana, médico especialista en medicina nuclear, quien se encuentra pues impartiendo en este curso. Ahora, él nos va a hablar en la siguiente cápsula sobre los tratamientos en radiación en pacientes con cáncer. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Enrique Estrada Lobato, médico especialista en medicina nuclear, mexicano de origen, pero actualmente trabajando en Viena para el Organismo Internacional de Energía Atómica, dependencia de la ONU, y estamos aquí en El Salvador para tratar el tema del buen manejo de las radiaciones en pacientes sometidos al cáncer. Las radiaciones son una parte importante en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Existen diferentes tipos de radiaciones, una que se llama radioterapia externa y la otra el tipo de radiaciones que se utiliza con medicina nuclear, en donde se le administra al paciente una pequeña cantidad de material radioactivo que se va a incorporar en el órgano que nos interesa tratar. En ambos tipos de radioterapia, tanto la radioterapia externa como la radioterapia con medicina nuclear, se requieren cuidados especiales por parte del personal de enfermería, el personal médico y el personal técnico que cuida a los pacientes. Todos tienen que tener una preparación adecuada para que sepan manejar las radiaciones, ya que esto involucra un potencial riesgo para los pacientes. Sin embargo, cuando se toman en cuenta todas las medidas de protección radiológica y de seguridad, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Los profesionales en la salud de El Salvador están siendo capacitados para que el manejo de las radiaciones sea el mejor y más conveniente para la seguridad de los pacientes.
El mejor consejo que les puedo dar es que no tengan miedo de las radiaciones. Este es un tratamiento que le va a ayudar a usted a superar su problema de cáncer. Soy el doctor Enrique Estrada, médico nuclear para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está acompañándonos y que nos permite estar ahí cada día aprendiendo nuevos temas. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios. Estoy acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en medicina del trabajo, quien este día nos trae a un integrante nuevo con el cual vamos a practicar una nueva maniobra. ¿Cómo estamos, Rodolfo? ¿Qué tal? Muy contento de estar una vez más con ustedes compartiendo un tema muy importante, como en este caso que es la maniobra de Hemlich para los bebés. En este caso serían recién nacidos o lactantes. Muy bien. Ahora, ¿qué es la maniobra de Hemlich? Cuéntanos un poco. Bueno, de hecho, la maniobra de Hemlich es una maniobra creada, valga la redundancia, por el doctor Hemlich, que por cierto hace aproximadamente 6 meses, creo, ha fallecido, que consiste básicamente en hacer presión directa sobre lo que es lo voy a decir en español, no en términos médicos, en la boca del estómago, como comúnmente lo conocemos, para poder hacer presión cuando alguien se ha tragado un cuerpo extraño, lo que sea, una moneda, una chibola, un alimento o algo y no le permite respirar, y de esa manera pues salvar la vida. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones con adultos. Hoy en esta ocasión vamos a hablar sobre la maniobra de Hemlich en niños, ¿verdad? Muy bien. Bien. Algo importante que vamos a identificar en los bebés en la etapa del llanto. Yo sé que en algún momento todos hemos escuchado hablar del famoso concepto de espasmos del sollozo. Este concepto pues tiene en algún momento es un poco difícil, valga la redundancia, diferenciarlo para una persona que no tiene un conocimiento médico, pero tenemos que entender algo. En el caso de un cuerpo extraño, los niños presentan un llanto que, bueno, en pediatría, y quizás la maestra me corrige si me equivoco, que se le llama llanto en off, que básicamente es un llanto apagado. O sea, el niño normalmente para poder llorar tiene que inhalar una cantidad de aire para posteriormente dar el grito, digámoslo de esa manera. Pero en este caso, pues cuando el niño tiene un cuerpo extraño y se ha obstruido, básicamente el niño simplemente comienza a hacer gesticulaciones con su cara, queriendo llorar, pero no lo logra hacer. Obviamente los niños en cuestión de minutos, segundos, probablemente comienzan a presentar una coloración cianótica, que en otras palabras comienzan a poner moraditos, y entonces en ese momento pues hay que apoyarlos inmediatamente. Lo primero que vamos a hacer es que en este caso, no sé si a dónde, acá la toma. Aquí. Ok, en este caso pues vamos a tener un bebé que pues por el tamaño da la impresión que es un bebé lactante, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que cuando él está así, lo que sucede, perdón, otro signo antes de continuar, es que los niños se desvanecen, se quedan completamente aguaditos, quedan aguaditos, se ponen moraditos. Entonces inmediatamente lo que uno tiene que hacer es revisar la boca, a ver si hay algún cuerpo extraño que podamos ver. Si no vemos nada, entonces obviamente vamos a comenzar a hacer la maniobra que consiste, número 1, en ponerle en esta posición con la cabeza hacia abajo, exactamente, y luego vamos a presionar, vamos a golpear, perdón, la espalda, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces de una manera un poco fuerte. Cualquiera diría que es un golpe exagerado para un niño, pero en ese momento estamos entre la vida y la muerte. Claro. Entonces lo vamos a golpear 5 veces, una vez más, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y después de eso, si no responde, le damos vuelta nuevamente, siempre en esta posición, y vamos a buscar lo que es, voy a ponerlo acá, vamos a buscar lo que son puntos de referencia anatómicos, lo que son las mamas, ¿verdad?, o las tetitas, y básicamente en la parte de abajo, lo que la gente comúnmente le llamaría la boca del estómago. Lo pongo nuevamente en su posición y con los 2 dedos vamos a presionar. Ojo, no estamos presionando el centro del tórax, estamos presionando lo que es la boca del estómago, exactamente. Y comenzamos a presionar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No responde? Y siempre con la cabeza hacia abajo. Con la cabeza hacia abajo, exactamente. 1, 2, 3, 4, 5. Si no responde, nuevamente comenzamos y ejercemos el mismo procedimiento con la cabeza hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Esto tiene que ser a razón de 5 veces. Si esto no funciona y el niño todavía continúa morado, no llora, entonces nos tocaría iniciar lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? La reanimación, muy bien. Yo creo que lo más importante es mantener la calma, porque definitivamente cuando una madre ve a su hijo en estas condiciones, que se atragantó, que se quedó, que no puede llorar, solo gesticula, y lo ve morado, realmente mantener la calma es lo más difícil. Es lo más difícil realmente, porque, como le repito, o sea, a veces
la gente confunde el espasmo del sollozo con esa situación. Y es normal porque obviamente no hay un conocimiento médico. Recordemos que esto es primeros auxilios, no es atención prehospitalaria ni servicios médicos hospitalarios. Esto es lo que usted va a hacer en su casa. Y muchas veces con esto usted logra salvaguardar la vida del bebé. Quizás solamente mencionado por cuestiones de tiempo, cuando tú inicias la reanimación cardiopulmonar en el bebé, el protocolo de la Asociación Americana del Corazón establece que lo que tú vas a hacer es 2 respiraciones y vas a hacer 15 compresiones. Quizás lo más importante de comprender es que cuando estamos dando la ventilación hacia el bebé, no vamos a descargar, valga la redundancia, nuestra carga pulmonar sobre el bebé, porque lo más probable, lo voy a decir en español una vez más, podemos reventar los pulmones del bebé, porque mi capacidad es mayor que la del bebé. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se recomienda que lo hagamos nada más con lo que agarramos con la boca. Claro, estamos dependiendo del tamaño del bebé. Lo que agarramos con la boca y dejamos ir esa descarga. Y posteriormente, pues, las compresiones cardíacas son en el centro, ¿verdad? Pero de eso creo que vamos a hablar otro día más despacio. Bueno, definitivamente espero que le haya servido la información. Recuerde, si usted ve que su bebé se pone moradito, atragantado, pues lógicamente guardar la calma e inmediatamente poder realizar las maniobras que nos ha enseñado este día el doctor Castro. Gracias, Rodolfo. Un placer como siempre. Gracias a por ustedes. Acá. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Salud TV y nuestro tema del día de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. En este bloque vamos a hablar ya de los métodos de diagnóstico. Media vez hay una sospecha que puede haber algo en el cerebro. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Con eso quiero que nos ayude el doctor Casero. Vamos a ver. Bueno, una vez existe la sospecha, el médico se enfrenta a la disyuntiva de que hay una sospecha de un tumor cerebral. Aparte de la clínica, que debe de completarse con un examen físico completo, puesto que esto sirve para entender la localización probable del tumor y en la medida en que este tumor ha afectado la vida de una persona, es importante hacer un examen físico, sobre todo neurológico completo. Luego vienen los estudios de imagen. El gold estándar para detección de tumores cerebrales hoy por hoy continúa siendo la resonancia magnética. Esta con un medio de contraste que se llama gadolinio. Lo importante de entender el tema de las imágenes es que otros estudios que antes sirvieron para diagnosticar esta enfermedad o que se intentó diagnosticarla, como por ejemplo la tomografía, incluso con medio de contraste, no tienen una resolución suficiente como para discriminar tejido sano de tejido enfermo. Entonces, la resonancia magnética es el estudio de imagen por excelencia que nos permite identificar el tamaño de la lesión, nos permite identificar la localización en el parénquima cerebral, la cercanía con estructuras delicadas como tractos, nervios ópticos, quiasma óptico, tallo cerebral, etcétera, o el nivel de compromiso también que tiene la circulación de líquido cefalorraquídeo. Hay otros estudios diagnósticos como el PET scan o estudios de imagen de medicina nuclear que nos pueden orientar un poco a la naturaleza biológica de esa enfermedad, pero no tanto a la localización. Entonces, si hablamos de imagen, la resonancia magnética es hoy por hoy el estudio de primera elección y que normalmente nos orienta a la localización, al tamaño y las probabilidades terapéuticas con las que contamos para esa enfermedad. Eso le iba a decir, además nos va a dar un apoyo enorme a la hora de escoger el tratamiento, me imagino, para... Sí, además nos orienta al médico neurocirujano, le orienta si esa lesión es factible o no de tomarse biopsia. Ajá. Hay tumores en que por el riesgo quirúrgico la biopsia o otro procedimiento más grande puede presentar un riesgo importante para el paciente o las condiciones del paciente no permiten hacer un estudio histopatológico y solo contamos con el estudio de imagen. Hoy por hoy la resonancia magnética cuenta con herramientas del mismo estudio como espectrometría para identificar si esos tumores tienen un comportamiento maligno o
relativamente no maligno, digámoslo así, o es un tejido, digamos, de crecimiento más lento, o son tumores estrictamente benignos. Entonces hay varias cosas que se pueden utilizar, pero lo que debe quedar en la mente de los televidentes es que siempre se debe contar con un estudio de imagen lo más completo posible para poder diagnosticarlo. Exacto. Ahora bien, entonces, media vez se diagnostica, hablemos de las opciones de tratamiento. ¿Sí? Mario. Definitivamente la opción de tratamiento va a depender de varios factores, ¿no? Primero, del tipo del tumor con el cual nos estamos enfrentando, la localización del tumor con la cual nos estamos enfrentando, los síntomas y signos que está produciendo ese tumor. Y en base a eso nosotros tenemos que tomar la decisión de, por ejemplo, ese tumor es un tumor que yo como neurocirujano puedo abordar con mínimos riesgos para el paciente, no está situado en un área elocuente, o sea, en un área donde mi cirugía va a causar más daño, yo puedo proceder a realizar esa cirugía. Muchas de estas cirugías ahora las estamos haciendo con técnica que se llama craniotomía vigil. Llevamos 197 cirugías con paciente despierto. El paciente está despierto durante su cirugía. Eso nos permite a nosotros estimular ciertas áreas del cerebro para saber si la zona donde yo voy a trabajar, la zona donde yo voy a resecar o a quitar ese tumor, le va a dejar un déficit neurológico al paciente, porque la idea ahora es sacar al paciente mejor que como entró a quirófano, pero no con más secuelas de las que ya tenía a la hora de entrar al quirófano. Y para eso la neurocirugía se vale definitivamente de un montón de tecnología. La neurocirugía depende definitivamente de tecnología. Podemos hacer, por ejemplo, una cirugía con navegación, que es una especie de GPS cerebral, en el cual nosotros en la pantalla estamos viendo, colocamos un puntero y en la pantalla estamos viendo exactamente el sitio donde está. Nos permite hacer una craniotomía o una cirugía dirigida, más pequeñita, menos dolor para el paciente, menos riesgos de infecciones, menos riesgos de sangrado. Ya estando en la corteza cerebral, en el cerebro, tenemos estimulación cortical, tocamos diferentes áreas del cerebro para saber si existe ahí un movimiento importante de un brazo, de una pierna, si provoca alteración en el habla del paciente, para saber con seguridad si yo puedo resecar o puedo tocar esa zona. En el caso de la cirugía, nosotros ahora, y algo que mencionaba Víctor, intentamos hacer la cirugía lo más completa posible. Mi jefe en España decía que hasta el rabo todo es toro, o sea, todo es tumor hasta donde se termine. Usamos ultrasonido transoperatorio para saber si estamos dejando tumoración. Muchas veces tenemos que detenernos y decir, este es un área elocuente, yo la puedo quitar, pero el paciente va a salir con un déficit neurológico y eso es lo que no podemos permitir. Mejor hago una resección del 80% y que el resto lo trate quimioterapia o lo trate radioterapia. Pero si puedo quitar el 100%, quito el 100% mientras sea seguro para el paciente. En el caso de los tumores malignos o de alto grado, entre más grande sea mi resección quirúrgica, como decía Víctor, mejor va a ser para el paciente. Y se ha demostrado en diferentes estudios que entre más quite yo de tumor, mejor va a responder el paciente a las otras técnicas complementarias como radioterapia o quimioterapia, siempre y cuando yo saque a un paciente neurológicamente funcional. No voy a sacrificar, por ejemplo, sacarlo hemipléjico porque a mí como neurocirujano se me ocurrió que lo quería quitar todo. Exacto. Es valorar, si estoy en área elocuente, un área importante, cuánto voy dejando de tumor, y la técnica de hacer ultrasonido. Hacer un ultrasonido durante la cirugía nos sirve a nosotros para saber cuánto tumor va quedando y en base a eso continuar nuestra cirugía o decir, ok, esto es suficiente, detengámonos, porque cuando uno abre el cerebro muchas veces no se puede distinguir qué es tumor y qué es cerebro sano. Ahí es el ultrasonido el que nos da la idea. Otra de las cosas es, no todos los tumores tienen que ser necesariamente operados ahora. Contamos con técnica de radiocirugía. En el Centro Internacional de Cáncer tenemos un aparato que da radiación a altas dosis. Es el aparato Infini. Muchas veces tenemos un tumor pequeño que no causa mayores síntomas y puede ser tratado con radiocirugía. No es necesario que el paciente le hagamos una craniotomía, que le hagamos una cirugía. Puede ser una opción, pero tenemos que escoger bien a los pacientes y en esto decidimos entre el neurólogo, el oncólogo radioterapeuta y el neurocirujano. Vemos casos y decimos, este nos parece que es más para radiocirugía, este nos parece más que es para cirugía o para combinarlas. Hacemos cirugía y después le damos radiocirugía, o hacemos radiocirugía y después pasamos al paciente a quirófano. O sea que depende, tenemos diferentes técnicas, gracias a Dios ahora existen las opciones
para poder tratar no solo con cirugía a un paciente con un tumor cerebral. El caso típico son las metástasis cerebrales. Las metástasis cerebrales ahora, la gran mayoría no van a tener que ser operadas, a menos que sean tan grandes que estén causando un déficit neurológico importante que me ponga en peligro la vida del paciente. Pero aún así hay metástasis que responden tan rápido y tan bien a la radiocirugía que aunque exista algún déficit neurológico o sea grande la lesión, la respuesta es tan rápida que hemos visto tumores fundirse en 2 o 3 semanas después de haber hecho radiocirugía. Eso lo que pasa es que nos lo vamos viendo con la experiencia y nos cuesta a veces creer que va a ser mejor darle radiocirugía que ir a quitar la bola. Si yo lo quito, yo sé que alivio inmediatamente. Pero cuando uno va viendo los efectos de la radiocirugía, uno va aprendiendo y dice, no, me voy a detener, no lo voy a operar, le vamos a dar radiocirugía, y la evolución la hemos visto. Tenemos casos específicos en el Centro Internacional de Cáncer en los cuales se ha visto que la radiocirugía ha sido igual de efectiva y quitando todos los riesgos, lógicamente, de hacer una craniotomía en un paciente. Existen herramientas para operar a pacientes. Lógicamente va a haber momentos en que digamos, aquí solo se va a ir la mitad del tumor, porque si yo quito el resto, voy a sacar a un paciente con mucho déficit neurológico, y no me interesa eso. Me interesa sacar a un paciente con un buen funcionamiento, que entre por lo menos igual que como entró a quirófano, si no es que mejor. Y sabemos que como ahora tenemos otras técnicas que son importantes, radioterapia, quimioterapia y buena tecnología, preferimos ser más cautelosos y ocupar todo el apoyo. Y esto es un trabajo en conjunto. No es que se hizo un buen trabajo quirúrgico, necesitamos todo lo demás. Muy bien, entonces no hay un protocolo específico, más bien todo va a depender de lo que se vaya encontrando y es interdisciplinario, ¿sí? Bueno, vámonos a una pausa y al regreso vamos a hablar ya de lo que son las técnicas de radioterapia y todo lo demás que se puede dar para ayudar al paciente con cáncer. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hablemos, doctor Caseros, de lo que sería la radioterapia y lo consiguiente, lo que va después de la cirugía. ¿Cómo no? Además de la cirugía, que es el pilar fundamental en el tratamiento de los tumores cerebrales, tanto benignos como malignos, contamos con otras herramientas que ya mencionaba muy bien el doctor Minervini, que son la radioterapia fraccionada, que es aquella que se administra a lo largo de por lo menos 3 semanas o hasta 6 semanas, y la radiocirugía, que son en esencia radioterapia siempre, pero en dosis más alta por sesión y en periodos más cortos de tiempo, máximo 5 sesiones, y el estándar para un tratamiento de radiocirugía es una sola sesión. ¿De qué depende cuál vamos a seleccionar? Depende del tipo de tumor, depende del porcentaje de tumor resecado, depende de la edad del paciente, depende de la tecnología con la que contemos, depende de si la lesión es muy grande o muy pequeña, la lesión residual, o si ha sido operada o no. El tratamiento de radioterapia es el segundo pilar más importante en el tratamiento del cáncer cerebral o de los tumores cerebrales, incluso benignos, y se debe utilizar siempre en la mayoría de los pacientes. Es muy raro el paciente, a menos que sea una resección completa y un tumor completamente benigno como un meningioma, que se dejan nada más en observación. Pero la gran mayoría de pacientes necesitará algún tipo de radioterapia para completar o aspirar a tener una curación o un periodo libre de enfermedad más largo. También quiero dedicar unos minutos a hablar un poco sobre la quimioterapia y las terapias blanco, que hoy por hoy son terapias inmunológicas que, como su nombre lo dice, tienen que ver con dirigir medicamentos a aspectos específicos de las células tumorales, a receptores específicos. Por ejemplo, bloquean un receptor muy importante en los tumores, que es el factor de crecimiento epidérmico o endotelial, que lo que hace es este tipo de medicamentos evitar que esos tumores formen nuevos vasos para autonutrirse y llevarse sangre a sí mismos. Eso permite que esos tumores, a medida que el medicamento hace efecto, se mueran porque se quedan sin nutrición. Junto con medicamentos de este tipo o terapias blanco y una cirugía completa y radioterapia, es, digamos, hoy por hoy el estándar de tratamiento en la mayoría de pacientes, en todo el mundo. Hay algunos estudios de investigación con otras terapias blanco, pero siguen siendo tanto la cirugía como la radioterapia en las modalidades que yo ya mencioné,
las herramientas más importantes. Y por último, la tecnología. A medida que la tecnología es más avanzada y tiene una mejor calidad, el tratamiento puede ser administrado de manera más segura y de manera más efectiva, porque nosotros podemos reducir la dosis de radiación al tejido cerebral sano circundante, que no tiene por qué recibir radiación porque no está enfermo. Es el mismo análisis que hacía el doctor Minervini, que no tiene por qué operar un tejido cerebral sano. Igual en radioterapia, no tenemos por qué radiar tejido cerebral sano si no está enfermo, entonces no necesita dosis. La tecnología nos permite eso, ser más selectivos, administrar una dosis más alta y por lo tanto tener mayor capacidad de ser tumoricida a la hora de agredir un tumor. La dosis depende del tipo de tumor y de ahí que la cirugía sea tan importante, porque la cirugía no solo mejora al paciente, sino que también nos permite conocer el tipo histopatológico o la estirpe patológica de esa enfermedad. Muy bien. Doctora Valencia, seguimiento de estos chicos, en el caso de ser un niño. Bueno, igual importante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la sospecha clínica, tomamos en cuenta la evolución de la enfermedad, lo diagnosticamos, mandamos estudios de neuroimagen y como ya mencionó el doctor Casero, la resonancia magnética es el estudio de primera elección y luego pues enviamos ya a nuestro paciente al neurocirujano para sus evaluaciones, cirugías, resecciones, etcétera, y empieza el tratamiento. Pero obviamente algunos de ellos pues quedan con secuelas, algunos debutan con convulsiones. Uno pensaría que se reseca, se hace la resección del tumor, se elimina, etcétera, pero algunos pacientes ya quedan con una epilepsia, ¿verdad?, secundaria, entonces hay que hacer ya ese manejo del paciente, ir manejando todos los déficits o las secuelas neurológicas, sobre todo en la etapa pediátrica donde seguimos hablando porque son cerebros en desarrollo y a nosotros el rol que tenemos es de tratar de manejar eso, la rehabilitación y poder integrar nuevamente ese niño, ¿verdad?, a su vida escolar, familiar, ir clasificando los déficits que tiene y en función de ello pues poder ofrecer los tratamientos necesarios para que regrese en buena medida a su vida normal. En lo más funcional posible. Es correcto. Sí. Bueno, definitivamente creo que el mensaje del día de hoy es estar alerta, no tomar por sentado que todo dolor de cabeza, ya sea en un niño o un adulto, es normal. Siempre hay que consultar, entre más temprano consultemos, más temprano el diagnóstico y por lo tanto un mejor pronóstico luego de hacer los diferentes tratamientos. Se nos terminó el tiempo, quiero agradecerles, doctor Caseros, doctor Minervini, doctora Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que estuvieron también pendientes de nuestro programa del día de hoy, espero que les haya gustado. El día de mañana venimos con otro tema completamente diferente, vamos a estar hablando de la alergia a la proteína de la leche, así que no se lo pierdan. Por hoy que tenga un lindo miércoles, un lindo jueves y un lindo inicio de mes y que Dios los bendiga.